Sería muy bueno que comencemos con el primer capítulo y con algunos pensamientos antes acerca del origen de esta carta. El escritor es el apóstol San Pablo y lo escribe allá más o menos por el año 60 después de Cristo, desde su cárcel en Roma, en donde él estuvo por 2 años. Recuérdense ustedes que la mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia nacieron en sus años de confinamiento. Es increíble pensar que en un lugar tan difícil como una cárcel, un lugar en donde no había comodidades para él probablemente, y más bien había muchas situaciones muy incómodas, San Pablo enfoca su atención por el poder de Dios y de la obra del Espíritu Santo para escribirnos a nosotros las cartas que han enriquecido la fe de los cristianos por mucho tiempo. Me hace pensar a mí que muchas veces nosotros, cuando estamos en una situación difícil, deberíamos de seguir el ejemplo y deberíamos de inspirarnos en él para pensar que en medio de lo que sea que estemos viviendo, siempre hay la posibilidad de que nosotros podamos bendecir a otras personas, pensar un poco más en otras personas. Claro, la carta va dirigida a una iglesia puntual, en una ciudad puntual, es Éfeso. Es una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, una ciudad muy grande, la 4ª ciudad más grande en el imperio en aquel momento. Una ciudad con mucho desarrollo, con teatros, con baños públicos, que en la época eran solo las comodidades de una gran ciudad, gimnasios, estructuras cívicas grandes, donde se reunían 25,000 personas. También era un centro religioso muy importante. El templo a la diosa Diana o Artemisa estaba allí y era un templo con connotaciones tremendas. La prostitución religiosa, por ejemplo, se daba en ese templo. Era una ciudad llena de mucha práctica de ocultismo, de brujería, de hechicería, de astrología, en fin. Entonces, eso nos deja saber que era una ciudad con una gran necesidad espiritual, una gran necesidad de la luz de Dios. Y claro, Pablo establece una iglesia allí. Visita esa ciudad por primera vez durante su segundo viaje misionero, en que es acompañado por Priscila y Aquila. Eso está en Hechos del capítulo 18. Y quienes eventualmente instruyen, preparan a Apolos, que es otro de los colaboradores de Pablo que tiene que ver con ese viaje y con estas iglesias. Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, fue enviado por Pablo ahí a Éfeso, a cuidar de esa iglesia, eventualmente a pastorear esa iglesia. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3, puedes anotarlo. Y eventualmente el mismo Juan el apóstol, pastoreó a la iglesia de los Efesios. Y estos son quizás los detalles interesantes antes de entrar a la carta. Años 60 más o menos después de Cristo, Pablo y la iglesia a los Efesios, una iglesia preciosa. Acuérdense ustedes que el Señor habla de varias maneras a esa iglesia puntualmente en las Escrituras, y esta es la carta que se dirige a ellos. Y en otro sentido de ideas, en otra serie de ideas, sería muy bueno que tomes nota de que la carta podría dividirse en 2 partes, y eso es muy importante. Del capítulo 1 al 3 se nos habla a nosotros de quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad, basado en lo que Jesús hizo por nosotros y logró por nosotros, basado en el amor que Él nos tiene a nosotros y nuestra relación con Dios. Se nos habla de quiénes somos nosotros en Cristo, del capítulo 1 al 3. Y del capítulo 4 al capítulo 6 se nos habla de cómo debemos de conducirnos como cristianos. Es decir, cuál es nuestra conducta sobre la base de lo que Jesús es, hizo y ganó para nosotros. Y en ese sentido hay que detenernos a pensar en esto antes de entrar en los textos. ¿Por qué? Porque entender quiénes somos, aceptar quiénes somos como hijos amados de Dios es primero.
que tratar de actuar como hijos de Dios. Es muy importante por lo siguiente, porque en términos religiosos, muchas personas que tratan de acercarse a Dios van a pensar, van a tratar, esa es yo creo que la tendencia de todos. Primero intentamos ganarnos a Dios, ser como Dios, ser buenas personas, tratar de complacer a Dios a través de ciertas cosas. Y ese intento, que es el intento de la religiosidad en las personas, es un intento fallido, es un intento que nos frustra, que nos pone cargas encima. Pablo propone otra cosa y es muy importante para cada uno de nosotros. Primero necesitamos saber quién es Cristo y lo que ganó para nosotros y recibirlo, recibir ese amor de Él, recibir del Espíritu Santo, y entonces podemos vivir respondiendo a ese amor. Y en ese sentido, no somos personas tratando de hacer cosas para ganar a Dios, somos personas que hemos experimentado a Dios y su amor primero, y en respuesta a ese amor de Él y en respuesta a esa experiencia que tenemos con Él, buscamos agradarle en nuestra manera de ser. Y entonces, primero, vuelvo a decir, establecemos la relación con Dios y después aprendemos a crecer en santidad, cambiando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. ¿Para qué? Para que nuestra vida termine reflejando los pensamientos y las acciones de Dios. Y es muy importante esto antes de comenzar cualquier cosa. Cambiar en la vida cristiana basado sobre la base del temor al rechazo de Dios es un acercamiento muy dañino a la fe y muy equivocado. Entonces, el motivo correcto para el cambio en nuestras vidas tiene que ser querer agradar a Dios como una manera de expresarle nuestro amor a Él en respuesta a su increíble amor por nosotros. Y ahora sí, ¿por qué no entramos a la carta y abriéndola en el capítulo 1, el verso 1 al 6, vamos a comenzar a leer y a observar algunas cosas importantes. Miren, por ejemplo, la introducción. La introducción de Pablo, su saludo es: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y les den paz. Y la primera cosa que salta aquí, si tienes con qué subrayar, búscate ese verso: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Mi primer punto aquí en el que quiero que reflexiones es eso. Lo que estoy haciendo, lo que soy, Pablo, apóstol, dedicado a discipularlos a ustedes, que los ganó a ustedes por el Evangelio y que ahora los está formando en el Señor. Lo que yo hago, entiendo que es la voluntad de Dios para mi vida. No estoy aquí porque yo me lo inventé, no estoy aquí porque yo quise, no estoy aquí simplemente porque alguien me dijo. Estoy haciendo lo que estoy haciendo porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y qué tremendo pensamiento. ¿Por qué? Porque la autoridad para hacer lo que Él está haciendo, o sea, la autoridad espiritual para hacer lo que Él hace, viene de haber sido llamado por Dios, de aceptar un encargo que Dios le da. Y eso es de suma importancia, porque los que lo iban a escuchar, los que van a leer la carta y a tratar de vivir lo que él decía, tenían que entender que la autoridad de Pablo y su intención y su motivación no era otra cosa más que hacer la voluntad de Dios en su vida y establecerla en la vida de ellos. Y en ese sentido, la primera cosa en la que deberíamos de pensar nosotros es que es de primerísima importancia que usted y yo, que tú y yo sepamos abrazar, buscar la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Pablo era alguien que hacía su voluntad antes, pero ahora hace la voluntad de Dios. Y eso le da fuerza. Aún en momentos de dificultad, Pablo podía mantenerse firme, aún desde una cárcel que era incómoda y difícil. Pablo podía decir: estoy haciendo la voluntad de Dios y aún ahora estoy sufriendo
porque fue la voluntad de Dios llamarme como apóstol a los gentiles. Y bueno, esta es una parte que quizás no entiendo, pero sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y como estoy en el centro de su voluntad, su respaldo está conmigo, su gracia está conmigo. Y en ese sentido, toda persona que haya tenido un encuentro con Dios anhela, busca, pide a Dios: yo quiero tu voluntad. Yo te quiero invitar a que pienses primero que nada hoy: ¿estás en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estás buscando la voluntad de Dios en cada aspecto de tu vida? Ese es un punto de partida. Yo creo que ninguno de nosotros quiere comenzar una vida cristiana sin poner ese fundamento primero. Yo quiero caminar en la voluntad de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios y quiero caminar en la voluntad de Dios. Y mi primera invitación, y la invitación que nos hace el Espíritu Santo a través de esta carta, es hacernos la pregunta: ¿estoy en el centro de la voluntad de Dios? Y es mi deseo que abraces esa verdad. Lo segundo es cómo Pablo bendice, cómo Pablo saluda. Su invitación o su saludo es que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y verdad. Subraya esas dos palabras de suma importancia. Pablo podría pedir muchas cosas para la gente. Yo creo que yo como pastor entiendo cuando tomo el micrófono y cuando me dirijo a un grupo de amigos o de líderes, yo tengo muchas necesidades que quizás conozco de ellos y de las cuales yo quisiera ocuparme en oración. Pero es clave entender que cuando Pablo le habla a la iglesia en su apertura, lo primero que pide son dos cosas esenciales para ustedes y para mí: gracia y paz, por encima de cualquier otra bendición. Gracia y paz. Y en ese sentido, yo creo que Dios quiere que la primera bendición que nos encuentre a nosotros sea vivir en gracia. ¿Qué es la gracia? Hay dos aspectos de la gracia que es importante anotar rápidamente. La gracia es aquella que nos salva, es decir, el favor inmerecido de Dios, así se le define. Dios, cuando no éramos dignos, cuando éramos pecadores, cuando ni siquiera buscábamos al Señor, Él tuvo misericordia de nosotros. Nos envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Lo resucitó entre los muertos y nos lo dio como el medio para nuestra salvación. Y en ese sentido es la gracia, el regalo inmerecido de Dios para los pecadores. Y Pablo pide que seamos bendecidos con entender esa gracia primero que nada. Porque esa gracia de ser hechos hijos de Dios por la misericordia de Dios nos lleva al segundo aspecto de la gracia. ¿Y cuál es? La gracia no solamente nos salva, la gracia nos capacita para vivir la voluntad de Dios. Gracia es la habilidad y el poder con que Dios nos ayuda para que hagamos lo que necesitamos hacer en esta vida. En otras palabras, la gracia nos salva por la misericordia de Dios. La gracia nos salva no porque lo merezcamos, sino porque Dios lo quiso. Pero en segundo lugar, cuando la gracia viene a nuestras vidas, nos da capacidad para hacer aquello que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. En la Biblia hay un ejemplo que es Sansón. Sansón es una persona a la que Dios llama aún antes de que él naciera para ser un regidor, un juez en Israel. En épocas en que los enemigos de Israel la oprimían, Dios comenzó a levantar a hombres y mujeres que pudieran ser caudillos, que liberaran al pueblo de la opresión y que los ayudaran a llegar a la voluntad de Dios, a volverse a la voluntad de Dios. Y Sansón es una persona que muestra los dos aspectos de la gracia. Es una persona que sin haber hecho nada, aún antes de nacer, fue escogido por Dios. Dios le habló a sus padres y le dijo: este niño se va a consagrar a mí. Yo lo voy a llenar de mi Espíritu Santo y lo voy a usar como un hombre lleno de mi presencia para liberarlos de sus opresores. Y ese fue Sansón. Sin hacer más ni menos, sin merecerlo, fue escogido por Dios. La gracia salvadora de Dios. Pero ¿qué pasa con Sansón? Bueno, Sansón, lo diría yo creo que también el apóstol en el Nuevo Testamento: yo escojo que la gracia de Dios no sea en vano. O sea, recibo el regalo inmerecido, pero yo quiero que lleve fruto en mí. Y en ese sentido, Sansón no se abrió a que la gracia que lo había salvado también lo ayudara a vivir de una manera distinta.
Y entonces vivió en relaciones que no eran la voluntad de Dios. Se dejó dominar por emociones fuertes y decisiones que no glorificaron a Dios, hasta que al final se queda sin vista y queda preso emocionalmente en los lazos de Dalila, los lazos que le tiende Dalila. Y en una trampa que ella le hace, pierde su cabello y su consagración a Dios y termina en una cárcel, esclavo, siendo la burla de sus enemigos. Y ahí veo el segundo aspecto de la gracia. ¿Por qué? Porque Sansón se vuelve a Dios, y cuando se vuelve a Dios, en medio de su tortura, cuando los filisteos lo habían llamado para burlarse de él y hacer mofa de él en una gran fiesta en el templo de su Dios, Sansón se vuelve a Dios y le dice: Señor, dame fuerzas, porque ahora reconozco que la gracia que me salvó cuando yo no lo merecía es la gracia que me puede dar la capacidad de hacer lo que yo por mí no puedo hacer. Y en ese momento la investidura de la gracia de Dios lo capacita nuevamente, y rompiendo, botando las columnas de aquel templo, no solamente se trae abajo aquella estructura de idolatría, sino que entregando la vida salva a su pueblo. Y yo veo ahí un ejemplo de la gracia que nos escoge a nosotros, pero la gracia también que te da fuerzas cuando no tienes fuerzas, la gracia que te ayuda a vencer lo que tú no puedes vencer, la gracia que te ayuda a ir adelante cuando tú sientes que no puedes ir adelante. Y por eso es una bendición poderosa que le da Pablo al pueblo de los Efesios y a nosotros. Y el segundo aspecto de su saludo, paz, porque paz con Dios es lo que la gracia nos da a nosotros. Cuando entendemos que la paz no es solamente un sentimiento, no es la ausencia de problemas o dificultades, porque evidentemente Pablo no está libre de dificultades. Cuando entendemos que la paz de Dios es un estado espiritual que ganamos cuando dejamos de ser enemigos de Dios porque fuimos perdonados en la cruz, cuando entendemos que Dios no está enojado con nosotros, cuando la distancia que había entre Dios y nosotros ya no está, porque fuimos hechos acercados, cercanos, amados. Esa es la paz. Es un estado de amistad renovada con Dios, en donde Dios quiere que ustedes y yo estemos. Y en ese sentido, qué precioso saludo cuando Dios dice a través de Pablo que Dios les bendiga viviendo en gracia y viviendo en paz todos los días. Yo creo que eso define mejor que nada lo que es la vida cristiana. Si tú estás viviendo la vida cristiana, pero estás lleno de temor e inseguridad hacia Dios, estás sudando de manera figurada para tratar de ganarte a Dios, yo creo que tú no estás exactamente comenzando lo que es la vida cristiana, porque la vida cristiana se caracteriza por gracia y por paz. Avancemos y vamos a un versículo más adelante. Esto te va a encantar. Es un versículo que habla de la bendición que hemos recibido en Dios. Vamos al versículo 3. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y aquí veo entonces, avanzando en el pensamiento de Pablo, que Pablo quiere que entendamos que cada uno de ustedes y yo hemos sido bendecidos en el único que puede bendecir, en el único bendito por encima de todos, que es el Padre celestial, el único que puede bendecir, el único que bendice. Ese ya nos bendijo a ustedes y a mí en Cristo Jesús. Y cuando Dios bendice algo, nadie puede maldecirlo. Toda bendición y toda palabra de bendición que cambia la vida de las personas procede de Dios Padre. Así lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, el verso 17. Léanlo conmigo, búsquenlo. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Y si hay algo que tenemos que guardar en nuestro corazón, es que por encima de cualquier cosa por la que pudiéramos orar o pedir, ya tú y yo
fuimos bendecidos por Dios con toda clase de bendición espiritual. ¿Qué les parece a ustedes? Yo no sé, tú podrías estar pensando, ¿qué te falta hoy? ¿Qué necesitas? Yo quiero ser más así, más allá, yo quiero tener más unción, yo quiero tener más autoridad espiritual. Yo no sé qué bendiciones. A mí me hace falta un trabajo, me hace falta esto, me hace falta una esposa, qué sé yo. No sé cuántas cosas te hagan falta. Pero San Pablo nos ubica cuando nos dice, toda bendición espiritual ya nos fue dada por Dios. Es decir, toda bendición que tiene un carácter espiritual, que viene de su Espíritu Santo, ya nos alcanzó a nosotros, porque Dios nos la dio. En otras palabras, toma nota, pienso rápidamente en bendiciones espirituales sin las cuales no podemos vivir. Amor, por ejemplo. Romanos capítulo 5, verso 5, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Ay, pastor, yo no siento que yo tenga todo el amor que yo necesito. Mi papá no me quiso, quizás mi suegra no me quiere. Pero señores, Dios nos amó en Cristo. Esa bendición ya la tienes en Cristo. Otra bendición espiritual, la paz. Juan capítulo 14, verso 27, anótalo por favor. Cristo nos ha dado su paz. Él dice, yo no les doy la paz como el mundo la da, yo les dejo mi paz. El saber que son amigos de Dios, el saber que son benditos de Dios, eso debe guardarlos a ustedes en paz, no importa la circunstancia. Otro regalo más, otra bendición, el gozo del Señor. San Juan capítulo 15, verso 11, léelo, búscalo y léelo. Ya el gozo del Espíritu Santo está en nosotros. No es simple alegría, no es simplemente sentimientos, es esa plenitud, ese gozo que nos da la fuerza, dice la Biblia también. Otra bendición, la fortaleza. Filipenses capítulo 4, verso 13. San Pablo dice, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Cristo te soporta, te sostiene, te sustenta, te levanta, te da la valentía para que sigas adelante en la vida. Esa bendición ya la tienes. Otra bendición, la piedad, es decir, ese carácter de reflejar a Dios en toda tu manera de vivir. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 3, nos dice a nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, en otras palabras, todo lo que podamos necesitar para vivir como Dios quiere, ya nos ha sido dado. Adentro tuyo, si está el Espíritu Santo, si estás conectado a Cristo, tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida que agrade a Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición más tremenda!, ¿no? Y por último, plenitud. Colosenses capítulo 2, verso 10 es otra bendición que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. Plenitud. En Él estamos completos. Vuelvo a ese punto. Yo no sé qué sientes que te falta hoy. Te falta una novia, te falta una esposa, un esposo. Esas son cuestiones, claro, que como humanos necesitamos. Sí, te falta un trabajo muy importante, te falta, qué sé yo. Yo quiero invitarte a pensar y abrazar. Ya en Cristo Jesús, Dios te bendijo diciendo, estás completo en mí. Wow, así es que más que orar por bendiciones, lo que necesitamos es apropiarnos de esas bendiciones. Voy a ir a un punto más, dice el versículo, que Dios nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual en lugares celestiales. Una frase interesante, que lo que tiene que hacernos pensar es que Dios nos ha traído a un reino, que es su reino, es su gobierno, en donde esas bendiciones ya son parte de nosotros, porque ahora somos ciudadanos de un reino en donde el Señor es el que gobierna y nos ha dado una constitución que garantiza derechos que tenemos, bendiciones que nos alcanzan. Todas esas bendiciones, todos esos derechos, como hijos de Dios, ya están en el reino al cual ustedes y yo entramos. Ustedes se acordarán que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el reino de Dios ya está entre ustedes. Aunque no lo podemos ver físicamente,
está adentro. Donde hay un cristiano, el reino de Dios está establecido. Es cierto que no vivimos en esa patria celestial donde un día vamos a vivir, pero ya vivimos en el país de Dios porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos a Jesucristo en nosotros y porque las leyes que nos gobiernan en el mundo espiritual son las leyes de Dios en nuestras vidas. Y en ese sentido, esos lugares espirituales son nuestra nación, son nuestro derecho. Estoy diciendo algo. Los recursos que Cristo ganó, los recursos que Él tenía a la mano, son tus recursos y son los míos. La justicia en la que Él caminó es tu justicia, es decir, tú eres perdonado, tú estás libre de la culpa, a ti se te dio un vestido nuevo cuando creíste en Jesucristo, eres un justo, eres un hombre y una mujer limpio delante de Dios. Cuando Dios te ve a ti, te ve vestido con la justicia que tenía Cristo, esa perfección de vida, esa libertad de pecado. La posición que Cristo ganó para nosotros es la posición que tenemos nosotros. Dice la Escritura, y lo vamos a ver más adelante en esta carta, estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. O sea que estamos en una posición de autoridad. Podemos orar con certeza, podemos confesar la palabra de Dios, podemos caminar en la paz, podemos saber que donde tú entres y yo entro, la luz de Dios entra. Somos sal, somos luz, somos embajadores de Cristo, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Cristo es y ganó es nuestro también en lugares celestiales, en el reino en el cual vivimos ahora. Los privilegios que Cristo tiene y ganó son para ti. Lo que Él es nuestro. Su posesión, su herencia es nuestra también. Lo que Él hace, también lo podemos hacer nosotros por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Y en ese sentido, vamos a un último pensamiento, y es que somos su pueblo. Somos ese pueblo amado, aceptado, adoptado, perdonado por Él. Estoy hablándoles del verso 4, quiero que lo vean conmigo y leemos así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros en su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Miren, Pablo está cerrando estos primeros versículos declarándonos, revelándonos que Dios tenía un plan que echó a andar a través de enviar a Jesucristo a vivir en la tierra y a morir por nuestros pecados. Un plan que sigue adelante cuando lo resucita y lo sienta en su trono, y entonces envía a su Espíritu Santo para ganar ¿a quién? A un pueblo al que Él gana con su sangre, al que Él ya había visto de antemano antes de que el mundo existiese y al cual Él escogió simplemente porque Él quiso para hacerlos suyos. Eso es lo que dice este versículo. Miren, yo quiero que ustedes lo vean de esta manera para poder entender mejor lo que Pablo está diciendo. Verso 5 al final dice: eso es precisamente lo que Dios quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Acercarnos, léanse antes unas palabras antes. Lo que Dios siempre quiso hacer es adoptar, tener una familia espiritual, y quiso lograrlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso que Él siempre quiso lograr, lo había planeado antes de que el mundo existiese. Dios, antes de que el mundo existiese, amó y escogió a través de Cristo su Hijo a un pueblo al cual Él iba a hacer heredero de sus promesas, un pueblo santo y sin mancha. Dicho en otras palabras, y resumo acá y vamos terminando acá.
Lo que Dios ha querido hacer contigo y conmigo lo planeó desde antes del tiempo, antes de la fundación del tiempo. Fuimos amados por Dios. Y este pensamiento tiene que sostenernos hoy. Detente aquí por estos últimos minutos a pensar en esto. Antes de que tú hubieses nacido, si tú ya creíste en Jesucristo, si estás buscando hacer su voluntad, eso quiere decir que tú eres una de esas personas que antes de que el mundo existiese, Dios te vio y Dios decidió amarte y crear un canal en Cristo para que tú llegases a ser un hijo amado de Dios. Increíble. Para ti que estás preocupado hoy diciendo, ¿será que Dios me ama y que no me ama? Yo soy hijo de Dios, pero es que yo siento que no doy la talla, yo no sé si Dios... Yo te quiero decir lo que San Pablo dice, antes del tiempo, antes de que siquiera tu mamá pudiera tenerte, antes de que fueses concebido, de alguna manera, es un concepto un poquito profundo y difícil de entender, pero antes de que tú pudieses existir, pudieses haber dicho, te quiero Dios o no te quiero, pudieses haber aceptado a Cristo o rechazado a Cristo, Dios ya te había visto, te amó y te escogió para hacer un milagro en tu vida, que pudieras creer en Él. Y usted me dirá, pastor, pero si entonces Dios ya nos vio en Cristo Jesús o nos escogió antes de nacer, pues entonces podemos nosotros escoger o no escoger. La Biblia pone las dos verdades al lado y por eso es que es muy, muy difícil sincronizarlas, balancearlas, pero ambas son una realidad. Tú y yo tuvimos la libertad de escoger a Dios, tenemos la libertad de abrazar a Dios, o tenemos la libertad de decirle no al Señor. Pero aunque eso es verdad, también es verdad que en el conocimiento que Dios tiene previo de las cosas, Él vio y quiso que tú, Juan, Elena, Miguel, Pedro, Victoria, creyesen en Él y llegasen a ser hijos de Él. Y eso me da una confianza tan grande de que si yo estoy acá buscando la voluntad de Dios, es porque en el pasado eterno Dios había pensado en mí. Y eso me da la certeza de que me ama, más allá de mis errores, más allá de mis debilidades. Dios me amó ya. Y ese amor, creo yo, el amor que me buscó y me salvó, es el amor que me va a sostener hasta el último de mis días y por la eternidad. Lo creo con todo mi corazón. ¿Cuál fue el motivo que movió a Dios para hacer esto? Simplemente un gran amor, como lo he dicho. ¿Cuál es el medio que Dios usó para que llegásemos a ser hijos de Él? Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito? Que lleguemos a ser santos e intachables. La santidad. Dios te escogió para que seas hijo de Él y la meta del Señor es hacerte un reflejo de su gloria. Y ese es mi último punto. Él nos lleva de la mano para su gloria. Vamos a ser un reflejo perfecto de quién es Él. Y termino con este pensamiento. Que seamos adoptados, que seamos aceptados, porque hayamos sido perdonados por Jesucristo en la cruz. Que hayamos sido hechos hijos de Dios, cercanos, llenos de gracia, llenos de paz. Todo eso es el plan de Dios. Y dice la Escritura, era el plan que Él tenía y le dio gran gusto hacerlo. Yo quiero terminar acá simplemente con una oración en la que quiero recordarte con todo respeto y con mucho amor que el hecho de que hoy estés acá conectado en el Espíritu con nosotros, abriendo la palabra del Señor y buscando su voluntad, era el plan de Dios. Un plan que le causó mucho placer, que le causó un gran sacrificio, y es que Jesucristo se hiciese carne, muriese en una cruz y resucitase después para poder hacer de nosotros hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es caminar en gracia y caminar en paz todos los días de su vida, de nuestra vida. Y ser hijos de Dios
es caminar en las bendiciones del reino de Dios, que ya son parte de nosotros. Paz, justicia, gozo, santidad, gracia, fuerzas en el nombre del Señor. Por eso, hoy quiero invitarte a que por fe abraces esta bendición de Dios, a que por fe aceptes quién eres y lo que Dios ha ganado para ti y para mí, y que digas por la fe conmigo: yo quiero vivir, Señor, y caminar en esa gracia y en esa paz. Y déjame orar por ti en estos últimos minutos. Padre nuestro, tú que eres el bendito, tú que eres el que nos amó antes de que el mundo existiese, gracias te damos a ti, te adoramos a ti, Señor, porque nos viste antes de nosotros poder decir sí o no. Tuviste misericordia de nosotros y nos escogiste para que a través de Jesucristo hoy grief inside, heartbeat in electric hum, fragments of a shattered mind, rhythms start to spirits numb. In the silence, can you hear harmony with every tear? Symphony of restless souls, an eternal burning cause. Where do we go from here? In a world so unclear, voices call from the abyss. Is there something we miss? City lights start to fade away, sun peeks through the hazy sky, a chance to break the endless chase, a moment for a single sigh. Maybe this is where we start, a brand new map within our hearts. The whispers turn to guiding stars, embrace what truly scars. From the ashes we can rise, find the strength within our eyes, united in our silent plea. There's beauty in the things we see. This is where we go from here, through a world that can be clear. Listen to the whispers rise, we'll find what we all despise. Flowing through the streets no more, leaving futures to explore. The ghosts of yesterday won't stay. We'll find our light, a brand new